El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1, Introducción a la historia. ¿Qué es la historia? Es curioso, pero al escuchar la palabra historia pensamos en dos cosas que no son necesariamente lo mismo. Por un lado, podemos entender la serie de acontecimientos pasados narrados por alguien, las historias del abuelito, o pensar en una disciplina que se dedica al estudio de esos acontecimientos y una que interpreta al hablar de una historia o acontecimiento, refiriéndose al hecho histórico, un fenómeno que pasó y que es de dominio popular sin mayores expectativas de entendimiento. La historia como ciencia puede definirse de forma sencilla como el paso del hombre en la sociedad a través del tiempo. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos consideran que han sido tomadas en cuenta como para enriquecer el término y darnos una definición más amplia sobre lo de Heródoto, el primer historiador del mundo, denominado de la historia, que en latín significa indagación. Concepto de la historia. Cada grupo humano concibe que la historia desde la perspectiva diferente debido a cada uno tiene una conciencia histórica particular, que es entonces la conciencia histórica no es otra cosa más que la interpretación del presente, pasado y futuro de un país, empresa o individuo, un concepto altamente dinámico que cambia a través del tiempo y enfatiza la voluntad humana, ya que el hombre construye su propio desarrollo y provoca cada uno de nuestros grupos humanos tenga una visión histórica y caminante, en otras palabras, sus propias formas de construir su historia. También llamada la visión cíclica de la historia, difiere de la anterior por las siguientes razones. La visión cíclica se caracteriza básicamente porque es perspectiva, los parámetros que se repiten con alguna variante, además de la armónica en cuanto a las sociedades que manejan esta visión. Los diferentes puntos de vista acerca de la historia. Es necesario diferenciar de manera adecuada los distintos puntos de vista. Número 1, anécdotas. 2, popular. 3, perspectiva. 4, cronológica. 5, épica. 6, cine. 7, literatura. 8, ideología. 9, científica. Función de la historia. La función de la historia es investigar el pasado para comprender el presente y poder planificar el futuro. Comprender el presente mediante la investigación metodológica, reflexiva y sintética de los hechos históricos, de los motivos profundos que provocan los cambios. De esta forma podemos entender nuestra realidad presente para participar en su transformación y en la construcción del futuro. La historia como arma. Es innegable que con la historia se puede mentir deliberadamente. El historiador es un ser humano producto de una sociedad concreta, determinado por una realidad sociohistórica, sujeto
el mismo a ciertos valores y juicios que la inducen a tomar partido. Sin embargo, es preciso de aclarar que no con toda la historia se puede mentir. En este caso, vale explicar que solo se puede mentir con la historia de interpretación. Historia igual a discurso de poder. La historia interpretada por quienes están en el poder político y tienen en sus manos los medios de producción. En este caso, el interés de esta clase política en la conservación de los poderes y el orden de ellos se depende y se orienta de hacer de la historia una ideología justificadora del estado de las cosas presentes y convertirla en las consecuencias de un discurso de poder. En este aspecto, la historia forma parte de los instrumentos ideológicos con los cuales la clase dirigente mantiene el poder. La historia crítica, en estos términos generales, implica el rechazo de la historia oficial, la desmiente impredecible de la misma y la construcción de otra historia alterna, con una visión más dinámica, popular, masiva y completa, donde sea posible. O sea, la historia crítica, a diferencia de la historia discurso de poder, es la historia hecha por el pueblo, por las masas o por sus representantes. La periodización y el problema de la periodización en la historia de Honduras. La periodización de la historia surge para satisfacer la necesidad de facilitar a los estudiosos el acceso y comprensión de la misma. Se trata, pues, de un argumento de hechos que no es a priori, sino que responde a eventos de que el historiador ha considerado importantes por significar un cambio cualitativo en la sociedad que se estudia. El mejor ejemplo de ello es los cambios propios de la sociedad europea, el fin del esclavismo y la caída del Imperio Romano, la caída de Constantinopla y el renacimiento de las revoluciones industriales. Por último, la Unión Europea. En este caso de las sociedades mesoamericanas se ha establecido la periodización de etapa preclásica, clásica y posclásica en virtud de cambios específicos a las sociedades.